Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Estamos de regreso con nuestra querida PSP. En esta ocasión la PSP 3000, que la reconocemos porque tiene el arito más delgadito y acá en la parte frontal el agujero para el micrófono. Esta consola ya ha pasado por el canal justamente con la modificación del puerto USB-C, que si no lo han visto, acá lo estoy dejando en pantalla, donde podemos colocarle un puerto USB-C directo y no tener que usar el cargador oficial de PlayStation. En algunos países ya están implementando como normativa el puerto USB-C, así que esta serie de videos vienen cajón en mano en cajón, como es el dicho, no recuerdo. Bueno, vienen perfecto para nuestras consolas, pero en ese video que yo hice, muchos de los comentarios eran: Yakara, colócale una batería adicional a esta consola, una modificación de batería para que dure mucho más. Y justamente tengo mi lista de videos y este video estaba pensado para salir más o menos dentro de 2 meses y medio, pero debo confesarles algo. Estaba yo con ganas de jugar algo y me puse a jugar Silent Hill Origins. Este juego salió para PSP y para PlayStation 2. Así que dije, voy a empezarlo, y me dieron más o menos las 2 de la mañana. Estaba súper emocionado jugando porque este Silent Hill es de los últimos buenos realmente que salieron, porque el Homecoming y el Downpour no estaban a la altura. En cambio este Silent Hill Origins me tenía súper emocionado. Me dieron las 2 de la mañana y se me descargó. Se me acabó la batería y dije, no, ahora sí tengo que adelantar este video más o menos unos 2 meses. Y hoy venimos con la modificación de batería adicional para nuestra PSP. Vale la pena que sepan que la batería oficial de la PSP, en este caso de la PSP Slim, es una batería de 1200 miliamperios, mi gente. Y podemos colocarle una batería de mayor amperaje para que nos dure más. Esta batería aproximadamente dura entre 3 horas a 4 horas, obviamente dependiendo del juego y dependiendo el nivel de brillo, el sonido, los audífonos y muchísimas cosas más. Pero más o menos estamos hablando de unas 3 horas promedio de juego. Pero justamente yo siempre estoy buscando baterías en todo lado, en mercadillos, en artículos de que mis familiares se les dañan, y obviamente les saco la batería, ya que todas estas baterías las uso para futuros proyectos. Entre ellos saqué una batería en perfecto estado de un Galaxy Note, ¿cómo se llama? Galaxy Note, Galaxy Note 5, Galaxy Note 4, y la batería está perfecta y dije, esta es justo la necesaria, mi gente. Estamos viendo acá 3220 miliamperios. No hay que ser un físico teórico, matemático, nuclear para entender que si estamos teniendo más o menos 3 horas de batería con una batería de 1200 miliamperios, prácticamente vamos a triplicar nuestra batería con 3220 miliamperios. Así que si esta nos da en teoría 3 horas, con esta podríamos llegar hasta jugar 7 horas y media y hasta más, según nuestras especificaciones, juegos, volumen, brillo y todo esto. Pero dirán ustedes, Yakara, no cabe, ¿cómo hacemos? Pues obviamente vamos a sacrificar una parte de nuestra consola, y es esa tapita que muchas personas nuevas no conocen. Los PSP salieron con un formato de disco conocido como el UMD y también como el UMD video, que nos permitía ejecutar los juegos y también las películas, unas películas que vendían para UMD. Y obviamente ya esto no se usa. Esta consola, por ejemplo, ya trae su programación y trae todos sus jueguitos acá en la Memory Stick Pro Duo. Más adelante les mostraré cómo colocar un adaptador de SD, así que ya no es necesario el lector UMD. Vamos a sacrificar este espacio y vamos a colocar nuestra batería de manera interna, haciendo que no se vea desde su exterior, ya que esto va a quedar por dentro, y vamos a prácticamente triplicar nuestra batería. He dicho muchas veces batería, ya saben que si no son amantes de estas modificaciones, por lo menos acompáñenme en el video y miren cómo es el proceso. Obviamente vamos a desmontar toda nuestra consola. Si no tienen experiencia, por favor, como les digo y como les repito, miren el video un par de veces, háganlo con muchísimo cuidado y nunca se avienten de primerazo sin saber a qué se están enfrentando. Esto no es imposible, mi gente, no se necesita ningún tipo de carrera técnica o tecnológica para poder hacer nuestras modificaciones. Lo único que yo les pido a las personas es estar concentraditos, estar en un lugar donde se puedan concentrar, que no tengan por ahí niños, perritos, personas, primos, amiguitos, todo el mundo preguntándoles encima estupideces y ustedes puedan llegar a distraerse. Así como yo a veces me pongo a hablar mucho en el video y se me olvida lo que estoy haciendo, a ustedes les puede pasar exactamente lo mismo con las modificaciones de consola. Lo más delicado de las PSP siempre va a ser la pantalla, mi gente.
Tenemos que entender que no todas las consolas se desarman de igual manera. Les recomiendo que busquen en YouTube o en cualquier tipo de tutorial específico para desarmar su consola, ya que acá lo voy a mostrar, pero tenemos que entender que hay variaciones distintas de consola. Las PSP 3000 tienen dos variaciones de consola de board que se identifica fácilmente por los tornillitos que tenemos en el botón R y en el botón L. El proceso de la batería va a ser el mismo, pero el desmontar nuestra pantallita va a ser un poco diferente, así que tengan eso muy presente. Voy a quitar rápidamente los tornillitos y no me canso de decirles, mi gente, por favor, tengan mucho cuidado con la pantalla. La pantalla de las PSP, en este momento la PSP 3000, por lo menos en mi país, están totalmente escasas. Conseguir una pantalla en buen estado, las que venden casi todas son dañadas, y la parte que siempre la rompemos es cuando la sacamos acá porque las personas no la desencajan de esa esquinita y la doblan, y es cuando se tiende a quebrar la pantalla. Levanto mi pantallita, levanto el flex de la pantalla y el flex de la iluminación, y de esta manera ya puedo sacar mi pantallita. ¿Listo? Ahora, mi gente, vamos a ver cómo desmontar acá nuestra parte frontal, pero voy a quitar todo lo que pueda generarme ¿cómo se diga esto? Confusión, o de pronto me perjudique la forma de desarmarlo, ya que al tener muchas cinticas, un mal movimiento puede llegar a dañar mi instalación. Así que con esta pantalla quitada procedemos quitando primero que todo este plastiquito que tenemos acá, mi gente. Acá tenemos un plástico, a ver si esta cámara me lo permite, donde tenemos una pequeña pestañita. Así que jalo la pestañita y quito este plástico. Este plástico es el que me sostiene este resorte, y este resorte es el que me funciona para el retráctil de la tapita. O sea, esta función de que se cierra y se abre al momento de jalar. Cuando quito este resorte, ya perdemos la función retráctil, ¿cierto? Ya que no lo vamos a usar, y ya podremos desmontar la parte de abajo de nuestra carcasa. Vamos a ver acá. Ahora lo que hacemos es abrir nuestra tapita, y acá voy a ver cómo hablo con esta cámara sin alejar el micrófono. Vamos a ver acá unas pequeñas espumitas, mi gente. Estas espumitas que están a los laterales del plástico, hacia afuera. Estas espumitas también son del color de la carcasa, pero vamos a retirarlas. Miren acá, es una espumita, un cuadrito de espumita, tanto acá como a este lado. Vamos a verlos, si se alcanza a ver en cámara. Miren, simplemente la quito. Acá, por acá no estoy viendo bien por la iluminación, pero ya les muestro para que ustedes puedan entender fácilmente. Un segundo cuadrito, a ver si lo puedo quitar acá. Miren, este segundo cuadrito, y de esta manera ya podemos alar hacia afuera esta parte metálica y esta otra parte metálica, mi gente. Listo, ya con esto hemos desacoplado lo que sostenía nuestra tapita de UMD. Miren esta cámara, empujo hacia abajo y esta piecita metálica sale. ¿Ven? Esto ya no se va a usar. Pero dirán ustedes, ya cara, no puedo quitar la tapa. Por el amor de Dios, mi gente, no vayan a hacerle mucha fuerza a esto, a abrirlo, porque pueden quebrarla. Acá es donde muchas personas se confunden. Y lo que yo voy a hacer, obviamente ya después de haber quitado el resortito, es agarrarla con mi mano izquierda. Voy a quitar un poco más de zoom acá. La agarro con la mano izquierda, abro la tapa y voy a desencajarla desde esta esquina. No desde el lugar donde estaría la batería, sino desde este lado. ¿Vale? Voy a desencajar esta esquinita de acá. Simplemente la halo de acá con mucho cuidado. Por favor, si tienen manos muy bruscas, pídenle a personas como yo, que tengan manos pequeñas, que no le hagan demasiada fuerza. Y lo que hago es curvear un poquitico el plástico y voy a desacoplarlo de esta esquina. Miren acá, esta parte se ve difícil en pantalla, pero no es tan complicado. Miren, acá solamente tenemos un relieve y acá tenemos un pincito. Y no podemos soltarla de la esquina de allá, porque acá sí tenemos un agujero completo. Miren acá. Acá sí tenemos un pin y acá tenemos un agujero en nuestro plástico. Así que tenemos eso muy presente al momento de quitarlo. Siempre se desacopla la parte de acá, la que ya tiene, como quien dice, la tapita. Listo, mi gente. Esa es la parte que no he visto que nadie haya documentado, y yo creo que es la más importante y la más valiosa. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a
quitar nuestra cintilla, nuestro flex encargado de nuestro lente. Vamos a quitar acá el flex, muy bien, y vamos a quitar también este otro flex encargado del desplazamiento de nuestro motor. O sea, están viendo, ¿sí? Este flex y este flex. Y vamos a quitar los 4 tornillos que tenemos acá. Miren, ya sin ningún tipo de flex conectado, me refiero el flex del desplazamiento del lente y el flex de lectura, vamos a alar nuestra bandejita. Y ya, mi gente, qué bonita, qué bonito esto. Ojalá se pudiera usar esto en un microproyecto, microconsola, pero no. Aparte de los piñones y por acá el prisma, los imanes, no, casi no hay nada que podamos recuperar de acá. Mi gente, pero ¿qué pasa acá? Vemos que tenemos un segundo relieve que no nos lo permite. De igual manera, nuestra tapita. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña perforación en el plástico, justamente pensado en el tamaño de nuestra batería. Por acá cuidadito con las bisagras. Ahí sí, miren, justo se encajó donde era. Vamos a ver acá. Si yo coloco mi batería en esta parte, voy a marcar acá donde iría el corte. Acá, miren muy bien, voy a dejarla más hacia la parte de abajo para tener espacio arriba donde soldar y no complicarme mucho. Entonces voy a hacerlo más o menos desde por acá hasta la parte de abajo. Y así mismo haré con mi batería. O sea, me refiero con la tapita de la UMD, discúlpenme. Cortaría esta parte, miren acá. Cortaría esta parte hasta acá más o menos, sin dañar la parte externa. Si tenemos un motor tool va a ser mucho más fácil. Si lo tenemos que hacer con algún tipo de bisturí, por favor tengan mucho cuidado. También lo pueden hacer con una especie de pinzas. Eso sí, siempre usémoslas con mucho respeto. Alejen la pantallita para que no les caiga polvo al momento de hacer esta perforación. Y listo, mi gente. Voy a hacer obviamente esto en cámara rápido, pero ustedes pueden ver en las dos pantallas, en las dos cámaras me refiero, todo el proceso completito. Tendré mucho cuidado. Listo, creo que lo que es el chasis de mi consola ya quedó súper bien, miren. Oh, qué bonito. Qué bonito. La batería presiona el sensor de bandeja cerrada. Oh, qué bonito. Qué bonito. Me encanta, mi gente. Me encanta. Ahora, tal y como les dije, tengo que también hacer la misma perforación, o bueno, el desgaste en la tapita de mi UMD, sin que vaya a dañar la estructura de la misma. Y listo, mi gente, creo que ya limpiamos nuestra área de trabajo. Va a tocar lavarme las manos porque pues ya que ahora tienen las manos cochinas. No se dan cuenta que llevo media hora haciendo cortes. Acá vemos que hacemos una instalación temporal. Solamente pongo esto acá encima. No voy a asegurar nada de mis bisagras ni nada, pero voy a ver que ya no interfiere. Pero eso sí, mi gente, no recomiendo dejar esos pedacitos metálicos sobre una batería de litio. No sabemos que un mal movimiento puede llegar a perforarla. Así que quitemos esta piecita que solamente con las manos va a salir. Y ya, mi gente, vamos a hacer una pequeña limpieza. Por eso era bueno quitar el lente, por eso era bueno quitar todo, para no interferir con nada de nuestros elementos y poder tratar nuestra board con un poco más de firmeza. Y listo. Ahora, mi gente, venimos con la segunda parte del tutorial. Vamos a tener que usar nuestro controlador de batería de nuestra PSP. Es obligatorio usar el controlador de batería para que nuestra consola pueda cargarla de manera correcta e incluso pueda reconocerla.
Así que lo que yo les recomiendo, si tienen posibilidad de usar una batería genérica, mucho mejor. En este caso yo voy a dañar esta batería original porque esta batería ya no está manteniendo la carga. De las 3 horas que debería durar esta batería, está durando aproximadamente 1 hora, 1 hora y 20. Así que en este paso, mi gente, por favor, asuman total responsabilidad de lo que van a hacer en este instante. Vamos a abrir una carcasa de plástico que está protegiendo una batería de litio. Por favor, si ustedes hacen mucha fuerza, pueden llegar a perforar la batería y el litio, cuando entra en oxígeno, puede causar combustión. Así que por favor hagan esto con toda la delicadeza del universo y con respeto, tanto por la electrónica como por no generarse cortes o daños. Por favor, la forma correcta de esto no es clavar el cúter hacia el centro, no. La idea es colocarlo en diagonal y poder atravesar nuestro plastiquito. Pero eso sí, mi gente, cuiden que no se vayan a cortar. La idea es separar de una de las esquinas y en lo menos posible usar más el cúter. Hacerlo con nuestras uñas, hacerlo con nuestros dientes, hacerlo con todo, pero de manera que no nos podamos cortar o no nos podamos lastimar. Listo, acá usé mis uñas. Vemos que acá ha salido. Hemos cortado, y vamos a quitar esta pequeña espumita y vamos a darnos cuenta que si ustedes abrieron su batería, van a ver distintos tipos de tarjeta. No todas son iguales, no todas son las mismas, pero todas van a compartir exactamente lo mismo. Los 3 pines superiores, que son los que van a nuestro conector de nuestra tarjeta, ¿cierto? Y nuestros 2 pines encargados de la batería van a estar siempre marcados como B-, que en este caso sería la parte negativa de la batería, y en este caso B+. ¿Cierto? Acá en la parte superior también nos dice menos y nos dice más y la C de control. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero que todo a despegar esta piecita. Vamos a ver si la podemos conservar o tenemos que partirla, si tenemos que dañarla, porque esto viene casi siempre pegado a nuestra carcasa. Listo, en este caso la pude quitar más o menos completa y voy a desoldar esta pieza. Así que voy a dejar acá a un lado y vamos a desoldar esta piecita de nuestra batería. Así que con mucho cuidado y alejados totalmente de nuestra batería de litio, vamos a tocar acá, desoldamos. Muy bien, mi gente. Ok. Eso sí, mi gente, antes de colocar nuestro cargador de baterías a la batería que queremos soldar, vamos a entender que algunas de las baterías que vayamos a usar pueden tener 2 pines, pueden tener 3 pines, o como la que yo voy a usar el día de hoy, tener 4 pines. E incluso si conseguimos algunas, ni siquiera podremos saber cuál es positivo y negativo. En este momento les voy a mostrar cómo identificar. Estas que están con 2 pines y que están marcadas como positivo y negativo son demasiado fáciles. Agarramos nuestro multímetro, lo colocamos acá en 20 voltios de corriente directa, ¿cierto? Y solamente colocamos negativo y positivo. ¿Ven acá? Esta batería está súper descargada, miren, 2.30 voltios, pero nos muestra por lo menos voltaje. Si yo lo coloco al revés, me va a colocar voltaje al revés, invertido. Significa que negro siempre tiene que ir en negativo y rojo en positivo. Esta batería va a ser muy fácil de identificar porque tenemos acá solamente 2 pines. Con las que tenemos 3, siempre tenemos un pin negativo, un pin positivo, que es el de la batería, y el central, o bueno, puede cambiar, puede ser una de T o una C, que es la de control, que es la que identifica cuando la batería está puesta. Por eso algunos aparatos como la Nintendo DS no prenden si no tienen la batería puesta, y nosotros podemos falsear esa instalación como lo aprendimos a hacer en el tutorial de la Wii U. Vamos a ver acá. Coloco mi patita, espera un momentico, me movió esto. Vamos acá, negativo, positivo, y tenemos acá nuestro voltaje, ¿cierto? Entonces sabemos que la central no la vamos a usar para nada. Pero en este caso de que tengamos 4, vamos a ver que está marcada positivo y negativo. Vamos siempre, antes de soldar, verificar que los pines que nos está mostrando sean los correctos. A ver cómo me acomodo por acá, se está viendo bien. Negativo y positivo, ¿cierto? Vemos que también está súper descargada, pero me dice que el negativo y positivo está bien.
significa que puedo yo confiarme y soldar en estos puntos. Pero ¿qué pasa, mi gente, si conseguimos una batería de estas que no nos muestra de ninguna manera? Si nosotros llegamos a soldar esta batería a nuestro conector y están los voltajes invertidos, podemos llegar a quemar nuestro convertidor o podemos llegar hasta generar daños en nuestra batería o en nuestra consola. Así que la forma correcta es igual, 20 voltios de corriente directa y tocamos las dos terminales. Si me da voltaje positivo, me refiero si me aparece el voltaje bien, significa que esta patita que yo tengo acá sería voltaje negativo y ya podría yo marcarla para futuros videos. Si yo lo colocara al revés, miren acá, me da voltaje invertido, o sea que está al contrario. Si yo coloco acá mis dos patitas, tenemos acá negativo y positivo. Ya sé que para un futuro video esta patita es negativa y esta patita es positiva. Eso solamente fue un pequeño paréntesis que de pronto les puede ayudar a ustedes. Y recuerden que en este canal no vienen solamente a decir hice tal cosa en un video. No, señores, vamos a aprender a hacer las cositas bien sabrosongas. Ahora voy a soldar mis cablecitos acá en la batería. Traten de buscar algo para por lo menos poderla colocar, pero con cuidado de no llegar a perforar nunca la batería de litio. Acá en esta cámara se alcanza a ver positivo y negativo, creo que sí. Vamos a ver. Y como siempre les he dicho toda la vida, mi gente, el secreto de la vida, ¿cuál es? Flux y estaño. Así que vamos a colocarle flux y estaño acá en las terminales y va a ser más fácil. Antes de soldar los cables siempre preparamos. Este viene siendo positivo, este viene siendo negativo. Tengan mucho cuidado cuando solden, porque tienen que tener respeto con la batería de litio. Siempre aléjense de ella. Háganlo con mucho cuidado. Entonces yo acá tengo dos cablecitos que para que entendamos más fácil. Uno rojo para colocar acá en positivo. ¿Ven? Y uno negro para estar acá en negativo. Muy fácil, ¿cierto? Ya. Terminamos con nuestra tercera mano. Y acá yo voy a ver cómo lo soldo, pensando en la disposición física de mi consola. Esta piecita va acá, ¿cierto? Esta piecita va acá. Y mi batería va por acá. Vamos a ver si debo de soldarla, si debo cortarla, si cómo tengo pensado hacer mi instalación. Creo que para no estorbar mucho y para que me quede un poco más de espacio y para poder comprender muy bien, voy a soldarla con la parte hacia abajo. Entonces, ya veo que está así. Siempre la despego de la batería, nunca soldo sobre la batería. Tengan mucho cuidado con eso. Vamos a colocarle un poco más de flux y estaño acá a las terminales de nuestro controlador. Acá está marcado, este me dice B-, así que va a ser mi cablecito negrito que es negativo. Y B+, que en este caso sería positivo. Mi gente, si ustedes salvaron el conector completo, tal y como yo hice acá, me refiero a que puedan aún ponerlo y quitarlo, pues genial, mi gente, porque solamente con ponerlo acá podrían llegar a encender su consola. En este caso vamos a ver si de pronto tengo un poquitico de batería. Creo que no tenemos nada de batería, no alcanza a prender. Pero también entiendan que como no tenemos la carcasa oficial de nuestra Sony PlayStation, que también le hace presión acá, al momento de colocarlo va a quedar muy endeble y tiende a fallar. Lo que se recomienda es justamente soldar nuestros conectores, ¿cierto? Así que yo voy a quitar esto y voy a cortarlos acá, o desoldarlos, más fácil, más bien. Voy a desoldar acá estos tres cablecitos, ¿cierto? Y con mucho cuidado voy a soldarlos justamente allá a su correspondiente conector. Esta es la forma de ponerlo, mi gente. No al revés, no al contrario, no de ninguna manera extraña. Voy a colocarle un poquitico de cinta de 2 caras justamente para que me sostenga. Voy a colocar acá. Listo, voy a dejarlo acá medianamente cerca, pero por lo menos para tener espacio para soldar mis puntitos. Voy a colocar más zoom y voy a ver cómo lo soldo. Recordemos, mi gente, que para poder soldar siempre tenemos que seguir exactamente el mismo principio, que ya los he dicho, parece meme, parece molestar, pero es muy cierto. Con la puntita de un montadientes voy a colocar bastante flux
¿cierto? Y voy a colocarle flux en cada uno de los puntitos, solamente tocarlos. No le dejo mucho tiempo el cautín, si no puedo llegar a derretir el conector interno que va a la tarjeta. Ahora sí, estaño a los 3 pads que voy a soldar. Y acá, si la cámara me lo permite, agarro simplemente un cable peladito, que no sé qué se me hizo. Acá simplemente agarré un cable, lo mismo, un poquito de flux, estaño. Y de esta manera cuando yo lo solde va a ser muy fácil. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, agarro el primero de esta partecita, el primer cable, a ver, lo doblo para que se me facilite. Vamos a ver acá si está grabando en la cámara. Muy bien, número 1. Quedó bien, voy a reforzarlo acá un poquitico en la parte de arriba. Muy bien, ahora simplemente lo corto. No se preocupen, ya ahorita les muestro con el microscopio. Vamos con el pad número 2. Ya soldó el primer punto. Ahora vamos acá. A ver, por acá, número 2. Súper bien. Lo corto. Y vamos con el tercero. Lo refuerzo. ¿Está viendo? Muy bien. Ahora sí lo recorto, mi gente. Vamos a ver que todo esté muy bien. Como les prometí, se los voy a mostrar con el microscopio. Miren acá, simplemente. A ver, estos son los 3 pads de la batería. Voy a colocarlo más lejos, a ver. Los 3 pads de la batería que van a los 3 conectores de corriente de lo que sería mi consola. Voy a reforzar este de la esquina que está muy pequeñito. La idea es que no quede tanto ni tan poquito. Ahí sí, como decía mi abuelita, ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Colocamos por acá una bolita un poquitico más grande. Verificamos ahora sí. Y miren, ya quedó mucho mejor. Ninguno está en corto, van a los 3 pads. Y de nuestro controlador de batería está B+, y está, por acá está B+, y por acá está B-. Listo, mi gente. Creo que ya estamos listos para nuestra primera prueba, ahora sí definitiva. Como sabrán, esta consola ya no está usando el cargador original. Así que yo, por acá con mucho cuidado, porque como ya saben, este puerto USB-C no quedó totalmente firme, sino cuando tiene la tapa, voy a conectar y en teoría tiene que alumbrar nuestro LED de carga, mi gente. Acá está nuestro LED de carga. Ya está cargando. Si alumbrara de color verde al momento de tratar de encenderla, no está detectando la batería, pero acá, sin necesidad de encenderla, solamente con conectarla, vemos acá, le hago sombrita con mi mano, ya prende nuestro LED de carga, mi gente. Ahora sí, la idea es pegarla acá en la parte interna, porque si la dejamos suelta, al momento de jugar va a quedar como un sonajero de bebé. Pero hace un momento les mostré el pequeño sensor de UMD. Este sensor de UMD, cuando está cerrado, significa que hay un disco UMD en nuestro lector. Si ustedes de casualidad dejan este sensor activo, o sea, este sensor cerrado, la consola se va a tardar muchísimo en dar imagen porque se va a quedar tratando de reconocer el UMD y no va a prender de manera instantánea. Así que el consejo acá es quebrar este conector, este pequeño sensor. No van a generar ningún daño, no se necesita ninguna herramienta. Es más, con sus propios dedos, miren acá, voy a alarlo hacia abajo hasta que se quiebre. Miren acá, hacia abajo sale la piecita completa, mi gente. No van a generar ningún daño porque solamente es desprender la pieza de plástico. Por favor, hagan eso si no quieren que la consola se les quede congelado en la pantalla de inicio. Tiene que quedar así, sin el sensor. Si ustedes le colocan una cinta o algo para que quede cerrado, va a ser lo mismo que activarlo y va a seguir pidiendo reconocer su disco UMD. Listo. ¿Qué voy a hacer yo acá?
Voy a cortar un pedacito acá de esta cinta de 2 caras que me gusta bastante para trabajar en electrónica. Voy a colocarle una acá sobre mi componente o mi cargador de batería, justamente porque no quiero que entre en contacto con la batería y de pronto esos pedacitos metálicos o algo puedan generar daños en mi pequeña batería. Y voy a colocar otro pedacito por acá, dividido en 2 yo creo, para que sostenga mi batería, como les dije, y no quede sonando como un sonajero. Listo. Ya eso depende de lo que ustedes tengan pensado de su instalación. Miren, acá en este espacio vacío podríamos colocar más adelante un módulo Bluetooth para poderle colocar audífonos Bluetooth a nuestra consola. Díganme en los comentarios si quieren eso para un futuro video. Listo. Ahora sí, ya tenemos cinta de 2 caras aquí, que va a funcionar también de aislante entre los componentes electrónicos de nuestra batería. Y acá otros 2 pedazos de cinta para que sostengan nuestra tarjetita. Nuestra pila, batería. Vamos a colocarla, pero eso sí, tengan mucho cuidado que arriba tenemos un agujero para tornillo y abajo otro agujero para tornillo. Así que lo coloco en parte central, más yendo hacia la izquierda por aquello del equilibrio de la consola y que no quede desequilibrada. Y vamos ahora a colocar nuestra tapa. Miren, ya quedó pegada, ya no se cae, ya no se mueve. Genial, mi gente. Todo muy bien, todo funcionando. Voy a colocar mi cargador de manera temporal para ver que alumbre mi LED de carga. Listo, ahí está cargando, súper bien. Ahora, si ustedes lograron conservar las bisagras, vamos a volverlas a colocar. ¿Cómo? Colocando primero la bisagra de este lado, el que iría hacia el agujero de la batería. El último que quitamos antes es el primero que colocamos ahora. Este agujerito encaja aquí, miren, más o menos cerrando, ese encaja ahí. Y ahora, como no tengo pantalla, le puedo hacer un poquito más de fuerza, encajo la siguiente esquina, miren, encajo la siguiente esquina. Y ya, mi gente, miren, ha cerrado correctamente. Si ustedes quieren, pueden volver a colocar el resorte que teníamos acá. Eso ya es su selección para que la tapa quede abriendo y cerrando. Pero pues, ¿de qué sirve que la batería abra y cierre? Es más, podemos asegurarla si queremos. Así que yo no voy a colocar este resorte. Ya es su decisión, mi gente. Ahora sí, vamos a colocar nuestro panel frontal de botones. Pero por favor, antes de conectar los flex, recuerden que el flex que queda acá vacío es el de nuestro desplazamiento de lente. Entonces este flex de acá no se va a usar y este flex de acá tampoco se va a usar. Tengan eso muy presente y no estén por ahí batallando después tratando de conectar algo donde no es. Acá primero conectamos nuestro panel frontal de botones. Ahora seguimos con nuestro micrófono. Muy bien, qué bonito. Y ahora venimos con la parte más delicada. Y es nada más y nada menos que la pantalla, mi gente. Yo siempre coloco primero lo que sería la iluminación de la pantalla. Ahora levanto el clip del flex del display y lo voy a poner acá. Por acá en esta cámara se puede ver bien. Lo encajo con mucho cuidado. Vemos que entró, lo emparejo, viene el fondo. Eso. Y lo cierro. Muy bien. Ahora, encajo primero la pantalla en esta esquinita de abajo. Y después de que la encajo, ahora sí coloco mi panel de botones. Nunca tengo que hacer fuerza. Y en el caso de mi consola, recuerden que hay varias revisiones distintas de PSP 3000. Algunas tienen este metal, otras no. Esta tiene este tornillo, otras no. Ustedes tienen que encontrar eso al momento de desarmar su consola. Vamos ahora sí a hacer una segunda prueba. Ya saben que yo hago muchas pruebas solamente para ver que la pantalla esté funcionando de manera correcta. Tengo mi conector, por lo que no está asegurado por los tornillos todavía, pero quiero saber que la pantalla funciona. Listo, ahí funcionó, no la dañamos. Eso ya es un plus. Miren, desconecto y ahí batería baja, pero ya está trabajando desde batería. Ya podemos colocarla a cargar. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Voy a limpiar la pantallita porque alcancé a colocarle mis dedos. Listo. Y vamos ahora sí a colocar nuestra tapita frontal, mi gente. ¡Oh, qué bonito!
Recordemos que tuvimos que dejar espacio acá donde van los tornillos, justamente para que no se nos complicara al momento de ensamblar nuestra consola. Entonces, 1, venimos a la diagonal, 2, 3, y acá con mucho cuidado, 4, 5, 6 y 7, mi gente. Ahora sí, mi gente. Ahora sí, ya, miren, mi modificación de batería. Ya puedo colocar mi tapita. Qué bonito, no se ve, no estorba, no pesa más porque se compensa la pérdida del lector de UMD con el nuevo tamaño de la batería. Conecto mi cargador, vemos que ya está cargando y enciendo la consola. Hace las pequeñas waves y entra a nuestro menú. Recuerden que si se queda acá en las ondas de inicio es porque ustedes dejaron activo el interruptor que les dije que quitaran. Este interruptor detecta que hay un UMD y se queda ondeando hasta que lo reconoce. Y si no, les toca esperar hasta 5 minutos a que dé imagen, o a veces nunca pasa de ahí según la versión del sistema. Y listo, hemos terminado, mi gente. Hemos terminado. Está cargando nuestra batería. Vamos a ver acá ajustes de sistema. Creo que acá no tenemos ningún tipo de información de batería, ¿no? Información de sistema. No, acá no tenemos información de batería. Dice nivel de carga 7%, fuente de alimentación externa, estado de batería cargando. Justamente por lo que colocamos nuestro módulo interno de nuestra batería nos va a aparecer cargando. Eso sí, desde ya les digo, mi gente, tienen que tener muy presente que según el tipo de tarjeta que hayan usado, según el tipo de batería que hayan puesto, originales, genéricas, primera, segunda, tercera generación, algunas van a tener mal listado el amperaje nuevo en la consola. Él va a cargar completamente la batería, claro que sí, pero me refiero que cuando se vaya a empezar a descargar puede aparecer mal listada la carga. ¿Cómo así? Que puede que les empiece a parpadear indicando que le falta poca batería, pero ustedes puedan seguir jugando 1, 2 y hasta 3 horas más. Eso pues porque obviamente la consola no está diseñada para haber sabido los datos exactos de 3200 miliamperios. Hay algunos plugins que se agregan al BSH para poder corregir esto, pero ustedes saben que acá en este canal no puedo hablar absolutamente nada acerca de modificación de software de consolas. Pero en este caso ya tengamos muy presente que nuestra consola está cargando. Vamos a ver si con estos 5 minuticos que hablé cargó. Miren, desconecté, estoy trabajando desde la batería, mi gente. Miren, desde nuestra batería modificada interna. Ahí tenemos, vemos que me dice que me quedan 26 minutos. No creo que me dé tanto tiempo por esos 5 minutos de carga. Está al mínimo, no está parpadeando el LED, pero vemos que ya parece que sí funciona, mi gente. Y bueno, mi gente, pauso un segundito la edición para mostrarles que después de una carga completa me dice que dispongo de 7 horas y 24 minutos de batería. Increíble, en serio, me encanta. Ahora sí, pues toca probarla. Volvemos al video, gente. Entonces, pues ya saben, este ha sido un pequeño video, me paré a buscar al link, en el cual aprendimos a colocarle una batería externa o una modificación de batería a nuestra consola sin perder la apariencia física de la misma, sin cambiar la originalidad de la misma, sin cambiar la apariencia de nada de conectores raros. Acá ustedes pueden pegar esta tapita para que quede firme. Yo no la voy a pegar porque en un futuro usaré ese espacio que quedó ahí para colocar un módulo Bluetooth, pero acá hemos quitado nuestro lector de UMD, hemos puesto una batería mucho más grande, mi gente. 3220 miliamperios. ¿Eso cuánto es? Acá dice que son 14 watts por hora. No lo alcanzo a ver porque quedó por el otro lado. Pero en fin, espero que esta consola ahora sí me dé la oportunidad de terminar el Resident
el Silent Hill Origins en una sola jugada de noche. Así que no me esperan en la casa. Ya saben, si les gustó este video, no olviden comentarle o compartirle este contenido a todas las personas que les gusta la hermosa modificación de consolas, las motos que pasan mientras estoy grabando y todo lo que podemos hacerle a nuestros dispositivos. Sé que hay muchas peticiones de videos, no los he olvidado, mi gente. Tengo una lista supremamente larga, compleja y que se van enlazando unos con otros. Así que todos los videos que me han pedido en algún momento de un futuro no muy lejano estarán aquí en el canal. Y recuerden que estos videos son gracias a las personas que ayudan en Patreon. Tal y como están apareciendo en pantalla, estos son los mecenas que han permitido que este video exista el día de hoy. Y sin ellos no sería posible hacer estos videos, ya que este contenido no monetiza como si lo hace el de le hago broma a mi novio, sale mal, cantidad de cosas de lo cual no vamos a criticar, pero en este momento requiero del apoyo y de la ayuda de ustedes, y los Patreons son los que hacen posibles este contenido nuevo. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, así que